conflictos militares en todo el mundo, inundaciones, incendios, hambre y pobreza. Qué bueno que la humanidad inventó nada más y nada menos que un gobierno mundial para resolver los problemas globales. Después de todo, la Organización de las Naciones Unidas tiene un enorme presupuesto, la capacidad de intervenir en los asuntos de casi cualquier país y, por supuesto, la confianza de todos los pueblos. Veamos en qué están ocupados ahora. Parece que están colocando un enorme inodoro inflable frente a la sede de la ONU en Nueva York. No es ningún secreto que, en su estado actual, la ONU es simplemente una reunión de políticos que pueden dar algunos discursos pomposos para aparecer en los titulares de las noticias. Súmale la preocupación constante y obtendrás una financiación de $5,000 millones. Sin embargo, la Oficina para Salvar a la Humanidad es una historia tanto triste como bastante divertida. Los funcionarios de la ONU recuerdan a una raza alienígena de la guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams. Recordemos que los bogones son los burócratas más despiadados del universo. Veamos en qué se ha convertido en un planeta real y no imaginario la noble idea sobre el papel de crear la Organización de las Naciones Unidas. Probablemente, la principal esperanza para el nuevo Consejo Mundial, formado en medio de la Segunda Guerra Mundial, era poner fin, al menos, a los grandes conflictos militares. La organización anterior, la Sociedad de Naciones, fracasó estrepitosamente y no impidió que Hitler sacara a Alemania de la Liga y comenzara a prepararse para la conquista de Europa. Parecía lógico que, después de 2 guerras mundiales, los líderes de los países debían ser más sensatos y buscar acuerdos por cualquier medio, sin recurrir a la fuerza militar. En realidad, la causa principal de todas las contradicciones ya estaba presente en la ONU desde su creación: el derecho de veto. Este puede ser utilizado por 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. La URSS ahora: Federación Rusa, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China. La ONU tiene 6 órganos principales, pero hablaremos de ellos más adelante, ya que es el Consejo de Seguridad el que tiene la mayor capacidad de influir en los acontecimientos mundiales. El derecho de veto puede usarse sin restricciones, y ninguna resolución presentada en el Consejo puede ser adoptada si alguno de los participantes ejerce el derecho de veto. El Consejo tiene la mayor capacidad de influir en los acontecimientos mundiales. Se dio una situación ambigua. Si la resolución sobre el envío de fuerzas de paz era apoyada por todos, no era seguro que esas tropas pudieran cambiar algo en la región en conflicto. Por otro lado, si alguien ejercía el veto, en la mayoría de los casos hacía lo que quería. Solo en las noticias dirían que fue sin autorización de la ONU. Si hablamos de cifras, así se distribuye el derecho de veto ejercido por países. En total, ya van 284 veces, bastante seguido. Esto tenía que ver con la admisión de nuevos miembros en la ONU. La Guerra Fría dejó una fuerte huella. Más de 30 veces la URSS rechazó la entrada de nuevos países a la ONU, lo que habría inclinado el equilibrio de poder a favor de Estados Unidos. Y Estados Unidos, por su parte, usó el veto 51 veces a favor de Israel. Se puede discutir el tema del veto durante muchas horas, pero es más interesante centrarse en las grandes operaciones de las fuerzas de la ONU. Todo salió perfecto. Los países están unánimemente de acuerdo en tomar medidas conjuntas. ¿Qué pasa en ese caso? Hablando en términos simples, las operaciones de la Organización Azul que implican el uso de la fuerza militar siempre son un intento de intervenir cuando todo ya está mal. La burocracia y la espera de 100 años serán aceptadas por todos. Резолюцию, разные правки и договоренности между странами, а где-то в Африке уже случился геноцид. Или Obtuvimos las operaciones en Yugoslavia, que por decirlo suavemente, fracasaron. En los Balcanes hay un chiste. Si alguna vez te sientes inútil, solo recuerda que los cascos azules de la ONU estuvieron en Bosnia. Sobre las guerras yugoslavas tenemos un video largo. Ahí todo está explicado en detalle. O la división de Chipre, donde el papel de la tercera fuerza lo jugó más bien la flota estadounidense, que fue llevada a las costas de la isla. Desde entonces, los cascos azules han estado vigilando las fronteras de Chipre, pero no se puede decir que hayan tenido algún impacto en el conflicto. En esencia, en cualquier territorio fuera de África, los cascos azules no han aportado nada para detener las guerras, desde la guerra de Corea hasta la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y con África también surgen muchas preguntas. Por ejemplo, la guerra civil en Ruanda terminó en un genocidio masivo. En el momento en que comenzó la masacre y el cuartel general de los cascos azules pedía refuerzos, desde la oficina principal llegó la orden de retirar a la mayor parte de las tropas.
En la base se quedaron solo 270 personas. Ellos simplemente observaron cómo hasta 800.000 tutsis fueron exterminados. También tenemos un video sobre eso. En general, la mayoría de las operaciones se consideran motivadas políticamente, y eso no es sorprendente debido a la propia estructura de la ONU. Un buen ejemplo es el caso de Congo. Кризис. Формально задача миротворцев заключалась в том, чтобы стабилизировать страну после получения независимости от Бельгии и не допустить распада. Внутри самого Конго шла борьба за власть, а внешние игроки, прежде всего Соединенные Штаты и Советский Союз, воспринимали происходящее через призму холодной войны. Самый спорный эпизод связан с фигурой Патрис Лумумба. Он считался более склонным к сотрудничеству с Союзом, поэтому западные страны Lumumba como una amenaza para sus intereses políticos. Al mismo tiempo, la ONU adoptó oficialmente una posición neutral, pero en la práctica los cascos azules no apoyaron a Lumumba en un momento crítico, cuando fue destituido y posteriormente asesinado. Y no queremos decir aquí que unos sean buenos y otros sean malos. El ejemplo de Lumumba es revelador. Los grandes actores en la ONU utilizan la situación a su favor, mientras que los habitantes del Congo no reciben nada. Una situación similar ocurrió en Libia. El mandato del Consejo de Seguridad hablaba de proteger a la población civil, pero al final la operación llevó a bombardeos y al asesinato de Muammar Gaddafi, sobre quien también hay un video. Los partidarios creen que esto era necesario para evitar una gran cantidad de víctimas. Los críticos dicen que el mandato fue ampliado y utilizado para lograr un objetivo político. En general, la confianza en este tipo de operaciones ha disminuido considerablemente. Para ilustrar el otro lado, se pueden mencionar la Revolución Húngara y la Primavera de Praga. La Organización de las Naciones Unidas quedó prácticamente paralizada y no pudo influir en las acciones de la Unión Soviética. También hubo crisis relacionadas con la descolonización. Por ejemplo, la situación en Rodesia del Sur y, en general, la política contra el apartheid en la República de Sudáfrica. Aquí, la Unión Soviética apoyó de manera consistente las sanciones contra los regímenes asociados con el bloque occidental. En este momento, así es como se ve el mapa de las fuerzas de paz desplegadas en todo el mundo. Aquí están en Kosovo, aquí está la frontera entre India y Pakistán, aquí está Chipre, que ya mencioné, aquí, en 3 lugares relacionados con Israel y sus vecinos, y 5 lugares en África. En el mismo Congo, en la República Centroafricana, desgarrada por guerras civiles. Aquí está el territorio de Abyei entre Sudán y Sudán del Sur. De nuevo, una frontera en disputa. En Sudán del Sur, para mayor seguridad, hay otra misión y un punto en el Sahara Occidental debido al conflicto con Marruecos. En general, eso es todo lo que necesitas entender sobre las misiones de paz. Mientras los grandes actores tengan influencia en las decisiones de la ONU, no se puede hablar de neutralidad. Bien, no se logró la paz mundial, pero la ONU tiene otras áreas de trabajo. Aquí tienes la observación de elecciones, ayuda alimentaria a países en desarrollo, la agenda ecológica y la protección de los derechos humanos. Y aquí recordamos que la ONU tiene otros órganos además del Consejo de Seguridad. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, esa misma en La Haya. Se puede decir lo mismo de ella que de las misiones de paz. Los grandes escándalos aquí ocurrieron precisamente por decisiones políticas. Muchos se indignaron por el tribunal sobre la cuestión yugoslava. El 58% de todos los condenados eran serbios. Serbia, por supuesto, es el país más grande de todas las exrepúblicas. Pero hay otro factor, más importante. ¿A quiénes condenaron específicamente? De Serbia, sacaron literalmente a las figuras más importantes. Fue condenado el general Ratko Mladic, acusado de crímenes de guerra, y por supuesto, el presidente de Yugoslavia, Slobodan Milošević. Parecería un resultado justo, pero entre los políticos y militares de Croacia, Bosnia y Herzegovina, y los comandantes de campo del Ejército de Liberación de Kosovo, involucrados en crímenes de guerra contra la población serbia, ninguno de los grandes líderes fue condenado. Además, el general croata, comandante de la operación ofensiva Tormenta contra los serbios, fue condenado en 2011 y absuelto un año después. Fue precisamente después del Tribunal sobre Yugoslavia que la Corte Internacional de la ONU comenzó a ser vista como un organismo parcial. Sin embargo, la Corte de la ONU sí resuelve ciertos problemas, por ejemplo, territoriales.
Ellos resolvieron una compleja disputa fronteriza entre Botsuana y Namibia. La manzana de la discordia era una isla en el río Chobe. El tribunal dictaminó que la isla pertenece a Botsuana, y Namibia acató esa decisión. El caso de Nicaragua contra Estados Unidos fue muy sonado. Después de que el gobierno fuera derrocado allí, el tribunal registró una violación por parte de Estados Unidos, y como se indicó en el acta, teniendo en cuenta la posición del tribunal, Estados Unidos posteriormente rechazó reconocer su jurisdicción obligatoria. También se resolvió una disputa fronteriza entre Bahrein y Qatar, así como entre Ucrania y Rumania por la plataforma continental en el Mar Negro. Luego hubo un caso entre Rusia y Georgia, que tenía que ver con la discriminación racial, pero no llegó a nada. El tribunal simplemente cerró el caso. Lo mismo aplica para la siguiente demanda de Ucrania. El caso quedó estancado y no hay decisión. Pero la ONU resolvió una disputa muy compleja sobre el templo de Preavijer, un lugar de peregrinación y culto para los jemeres que estaba bajo el control de Tailandia. El tribunal dictaminó que, en realidad, el templo se encuentra en territorio de Camboya. Por lo tanto, Tailandia debe retirar a sus fuerzas policiales y armadas y devolver todos los objetos extraídos de las ruinas. Aquí lo principal es no confundirse. También existe la Corte Penal Internacional, que también tiene su sede en La Haya, pero tiene una competencia diferente. La Corte Penal Internacional no forma parte de las estructuras oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, aunque puede iniciar casos a petición del Consejo de Seguridad de la ONU. Varios países se oponen en principio a la propia idea de la Corte Penal Internacional, porque limita la soberanía de los estados y tiene demasiados poderes. Entre ellos están Estados Unidos, India, Israel, Irán y China. Y en general, si miramos el mapa, no hay muchos países marcados en verde. Estos son los países que firmaron y ratificaron el Estatuto de Roma, la base de la Corte Penal Internacional. Pero fue precisamente la CPI, y no el Tribunal de la ONU, la que emitió las órdenes de arresto más sonadas de los últimos años, por ejemplo, a Netanyahu o a Putin. También existía un órgano llamado el Consejo de Administración Fiduciaria, que cerró en 1994, después de la Segunda Guerra Mundial. Quedaban muchos territorios que no eran estados plenos, antiguas colonias, territorios bajo mandato y tierras tomadas de los países derrotados. Y la tarea del Consejo de Administración Fiduciaria se formuló así: controlar la administración de los territorios y prepararlos para la independencia. Por la formulación, uno podría pensar que se trata, por ejemplo, de los territorios de la Alemania derrotada, pero no. En realidad se refería a los territorios de África y Oceanía. Sin embargo, sobre el papel, este órgano se considera el más exitoso, porque cumplió sus modestas funciones y se disolvió. El siguiente órgano importante es la Asamblea General, probablemente lo más útil que tiene la ONU, ya que aquí están representados todos los países miembros, no hay derecho de veto y cada país tiene solo un voto, sin importar su tamaño. Aquí se discuten temas de actualidad y se adoptan resoluciones. En esencia, es la opinión pública mundial en forma oficial. Aunque no sirve de mucho, al menos la Asamblea no ha estado involucrada en grandes escándalos. Sin embargo, aquí también hay un punto negativo. Los países que están bajo la influencia económica o política de las grandes potencias nuevamente pueden votar en las resoluciones prefiriendo un lado u otro. El Consejo Económico y Social de la ONU es otro órgano importante, pero no se ocupa de las guerras ni de la seguridad. Aquí se encargan de la economía, la medicina, la educación y la lucha contra la pobreza. El propio Consejo no da órdenes, sino que más bien coordina el trabajo de diferentes organizaciones de la ONU y ayuda a los países a actuar juntos. Y aquí entra en escena la eminencia gris, que al mismo tiempo es el principal órgano ejecutivo de la ONU, la Secretaría. Este es el último órgano importante, y es aquí donde se lleva a cabo la implementación práctica de todo lo que acuerdan los políticos en el Consejo de Seguridad o en la Asamblea. Por ejemplo, aquí se elige a las personas para las misiones de paz y se gestiona la ayuda humanitaria para los países del tercer mundo. En la Secretaría se ha acumulado una gran cantidad. Uno de los casos más sonados fue en 2005, cuando salieron a la luz cientos de casos de abuso sexual por parte de las fuerzas de paz, principalmente en operaciones en África. El informe sobre esto fue preparado por el representante permanente de Jordania. Algunas jóvenes con las que hablé en la República Democrática del Congo hablaron sobre violaciones disfrazadas de prostitución. Según ellas,
Las violaban y luego les daban dinero o comida para que la violación pareciera sexo consensuado. También señaló que la explotación sexual resulta en el nacimiento de hijos de los cascos azules. En total, se recibieron 72 denuncias de explotación y abuso sexual. Queda por preguntarse cuántas de esas acusaciones no se han presentado. Otro fracaso aún más absurdo ocurrió en Haití. Después de un gigantesco terremoto, enviaron trabajadores de la ONU allí. Poco después de su llegada, comenzó un brote de cólera en el país, algo con lo que Haití no había lidiado en décadas. Durante la investigación, se descubrió la siguiente cadena de eventos. El contingente de paz fue alojado en condiciones insalubres, y luego, los desechos del campamento terminaron en el sistema de agua local. Por eso, la bacteria del cólera llegó al río de donde los habitantes tomaban agua. En pocas palabras, los desechos de los baños de los cascos azules contaminaron el principal canal de agua de Haití. Como resultado de la epidemia, murieron entre 10 y 30.000 haitianos, y al principio, la Secretaría lo negó todo. Después de un gran escándalo en los medios, lo reconoció parcialmente, y luego ni siquiera castigó adecuadamente a los responsables. El mayor escándalo de corrupción ocurrió en 1995. Irak estaba bajo sanciones internacionales después de la guerra del Golfo Pérsico, y entonces la ONU lanza el programa Petróleo por Alimentos, según el cual al país se le permitía vender petróleo de manera limitada, y con el dinero obtenido se compraban alimentos y medicinas. Todo esto bajo el control de los cascos azules. ¿Qué podría salir mal? Todo este esquema complicado de venta de petróleo y un montón de dinero en circulación se convirtió en una enorme red de lavado de dólares. Las investigaciones revelaron grandes comisiones ilegales y el uso del programa en beneficio de ciertos intermediarios y funcionarios. Este es el caso más sonado, aunque algo similar se practicaba en toda África, ya que es muy difícil controlar el flujo de dinero allá. ¿Qué se puede decir? Incluso la oficina principal de la ONU en Nueva York está relacionada con la corrupción. Ahí se detectaron contratos inflados para la reparación de edificios, servicios de consultoría ficticios y contratistas favorecidos. No es de sorprender. Una estructura compuesta literalmente por burócratas de todo el mundo simplemente no puede funcionar sin corrupción. Aquí está, la organización mundial que nos merecemos. Y además, la Secretaría incluye un departamento de medios, ahí crean varios videos, llevan a cabo discusiones y lanzan iniciativas. Finalmente, después de los temas tristes, uno puede desahogarse con lo más interesante. ¿Cómo decidió el gobierno mundial transmitirnos a nosotros, simples mortales, las nobles ideas de igualdad y bienestar? Bueno, por ejemplo, en su canal oficial de YouTube, decidieron combatir los problemas de violencia con animación de calidad. Aquí, como dicen, es mejor mostrar una vez que decirlo 100 veces. Hijo, ¿por qué quieres entrar al ejército? Para poder mandar, señor. Hijo, ¿por qué quieres entrar al ejército? Para matar, robar y por supuesto para coger, señor. ¿Y tú, hijo, por qué quieres entrar al ejército? Para mantener la paz, proteger a todas las mujeres y niños, señor. Arresta a estos criminales, soldado. El uniforme no te da derecho a joder. Para evitar otro escándalo, esta vez racista, los animadores de la ONU pintaron la piel de los soldados de azul. Parece que no ofendieron a nadie, pero el color se parece sospechosamente al de los cascos azules. Y considerando el escándalo de abuso sexual del contingente de la ONU en África, tal vez hicieron bien en pintarlos así. Sin embargo, este es solo uno de toda una serie de videos con animación de calidad llamados Sin Excusas. Por ejemplo, en este video, un padre de 2 hijos, después de que le sacan tarjeta roja a su club de fútbol favorito, por supuesto, quiere darle con el cinturón a su hijo. Aquí, un comediante habla sobre la violencia, después de lo cual se escucha la frase: No es necesario golpear para causar dolor. Dejen de insultar verbalmente. Al final de todos estos videos, los mismos grupos de la población siguen siendo culpables de la violencia. Nada nuevo. También se tomó la decisión de resolver de manera definitiva e irrevocable el problema de los matrimonios infantiles. Para esto, se lanzó una imagen con el orgulloso título de Un niño bajo ninguna circunstancia debe casarse. Los usuarios de Internet de inmediato notaron que en la imagen aparece una niña blanca de cabello rubio. Y si abres el enlace debajo de su propia imagen, puedes descubrir de repente que los matrimonios infantiles son comunes fuera de Europa y de Estados Unidos.
Como la ONU apoya de todas las formas posibles a las mujeres, se creó una comisión sobre los derechos de las mujeres. En 2021 se añadió a Irán, donde las mujeres tienen derechos increíblemente avanzados, como el uso obligatorio del hijab. En 2024, nombraron como presidente de la comisión a un hombre de Arabia Saudita, donde la mitad femenina de la población goza de ventajas como la prohibición de moverse sola por la ciudad sin acompañante, educación superior limitada, segregación de género en lugares públicos y otros privilegios. Luego, había que resolver el problema de los asesinatos de periodistas. Por eso, la cuenta de ONU Mujeres Australia destacó un problema alarmante. De todos, Журналистов, убитых в 2021 году, el 11% eran mujeres. En 2020, esta cifra era del 6%. Basta de atacar a las mujeres periodistas. En los comentarios, la gente naturalmente se sorprendió. ¿De qué género eran el resto de los periodistas asesinados, ese 89%? ¿Y de qué manera la ONU contrata personas en el ámbito de los medios? Para atraer la atención a los problemas globales, la ONU a veces invita a personalidades populares. Jolie, Emma Watson y, por supuesto, Greta Thunberg. ¿Ayuda esto a resolver los problemas globales? Nadie lo sabe. Pero Emma Watson se convirtió en la imagen publicitaria de la nueva campaña Él por ella. Se trata de hombres que apoyan completamente el movimiento feminista. A estos se les llama aliados. Si lo traducimos al lenguaje común, es un hombre que promueve gratuitamente las ideas de las corporaciones transnacionales y la agenda más progresista. Se pidió a los hombres ayudar mediante publicaciones en redes sociales y leyendo un folleto con 5 pasos para superar la violencia. 1. Limitar los sentimientos agresivos. 2. Calmar tus emociones. 3. Preguntarte, ¿por qué elijo la violencia? 4. Reconoce tus emociones y acéptalas para que puedan pasar. 5. Elige actuar de manera constructiva. Al final, la brillante compañía Él para ella de la ONU fue criticada con tomates podridos por todos los sectores de izquierda y derecha. Las feministas de la segunda ola estaban indignadas porque la mujer otra vez no decidía nada. Las feministas de la tercera ola se quejaron de que en el título no había los llamados pronombres, es decir, otros géneros. Y los conservadores se preguntaron cuándo se prestará atención a la violencia hacia los hombres. Después de eso, la ONU invitó a la feminista Anita Sarkeesian, quien planteó en la organización una cuestión increíblemente importante. насилие в видеоиграх. Elijo la violencia. Sí, en una organización internacional con rostros serios, se promovía la idea de que las acciones en un videojuego son equivalentes a las acciones en la vida real. No tiene sentido decir nada sobre los discursos de Greta Thunberg sobre el clima, ya que incluso en la progresista Europa Occidental se burlan de ella. También se puede recordar a Klaus Schwab, porque él está relacionado con la Organización Mundial de la Salud, que también es una estructura de la ONU. Schwab lanzó la tendencia global de los insectos. En nuestro canal también hay un video sobre eso. Inicialmente era una teoría conspirativa, que al final no solo se hizo realidad, sino que ahora es activamente promocionada por las estrellas de Hollywood. Los intentos climáticos de la ONU irritan a muchísima gente en todo el mundo. En Occidente, se viralizó un meme sobre los aviones privados de la famosa cantante Taylor Swift, porque mientras el gobierno mundial nos pide contaminar menos el aire, en solo medio año de vuelos, emitieron a la atmósfera 8.230 toneladas de dióxido de carbono. Y mientras tanto, ustedes ahorren en combustible para su auto. ¿Qué conclusión se puede sacar de la actividad de la ONU? Lo sabremos de los expertos, quienes dejan comentarios detallados debajo del video. Y si no eres un experto, califica el episodio de manera justa, compártelo si te gustó, y nos vemos en los próximos videos de nuestro canal.